Nacho Montes de Oca, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ahora te escuchamos perfectamente, estupendamente. Oye, Nacho, lo que se va a encontrar el ejército israelí en su llegada a la ciudad de Gaza es otra ciudad, pero excavada bajo tierra. Así es, una ciudad de 1 millón de kilómetros cuadrados, pero no una ciudad cualquiera, sino en realidad es una fortaleza militar a varios niveles que van desde la superficie hasta los 70 metros, plagados de trampas, de sitios de derrumbe, de minas y de lugares en donde está el remanente de los rehenes que todavía no fueron rescatados. Así que lo que le espera al ejército de Israel es una lucha amarga y se espera que no sea corta. Tengo entendido que esos túneles en principio no estaban motivados por cuestiones militares, más bien era una cuestión de contrabando, de abastecimiento de un territorio que claro, no puede abastecerse con la normalidad, ni siquiera en tiempos de paz que tienen cualquier otro, ¿no? Exactamente, tenían el propósito del contrabando, básicamente iban hacia Egipto y hacia Israel, y no solamente porque había restricciones militares, sino también para evadir impuestos. Esto fue en un principio, estamos hablando de la década del 60 y el 70, pero luego, cuando estuve Hamás al poder, a partir del año 2008 precisamente, comenzaron a utilizarse para infiltrar milicianos o para evitar el bloqueo que ejercían tanto Israel como Egipto y habilitarlos para la entrada de explosivos, de nuevos milicianos o de otras actividades militares. Desde ese momento los túneles de Gaza dejaron de ser parte de la vida civil y pasaron a ser parte del dispositivo militar de Hamás. La cuestión es hasta qué punto es una amenaza real para el ejército israelí o una excusa para los bombardeos que está llevando a cabo indiscriminadamente. Algunos objetivos que en Occidente, en los países aliados incluso no se entienden que esté bombardeando, es la excusa que pone. Dice, no se trata de ese objetivo, se trata de los túneles que están debajo. A ver, el bombardeo de los túneles es absolutamente innecesario porque para que la gente se dé una idea, si un túnel está a 30 metros de profundidad, imaginen ustedes un edificio de 10 pisos de altura. Esos 10 pisos de altura son todo concreto, tierra. Es imposible que una bomba convencional los pueda destruir, de manera tal que no se puede decir que los bombardeos sean contra los túneles. En todo caso serán contra las salidas o contra algún arsenal o alguna instalación militar de superficie. Pero de ninguna manera se puede destruir por vía aérea. La única forma es entrando, combatiendo dentro, y no se puede hacer de manera remota, se tiene que hacer de manera artesanal, y de allí que el problema sea a largo plazo y que le va a demandar a Israel mucho tiempo, y sin ocupar las y salidas de esos túneles no se puede acabar con Hamás. Sin ocupar el terreno que está encima no se puede controlar estas entradas y salidas. Por lo tanto, Israel va a tener que ocupar, y esto lo digo no es un juzgamiento, sino un análisis meramente militar, tiene que ocupar la superficie para poder ir por los túneles. De allí que la actual ofensiva esté dirigida a rodear Gaza City, en donde se encuentra el núcleo de esta fortaleza subterránea de Hamás. Claro, el problema es poder discriminar entre civiles y terroristas, y es lo que no está haciendo Israel. Está atacando zonas sin tener en cuenta que muchos no han podido salir por mucha orden de evacuación que hayan dado a sus habitantes. Es que ese dilema es imposible de resolver. Justamente por eso se los denomina milicianos y no soldados. No portan distintivos, se confunden con los civiles. Y acá tenemos otro problema, y es que no se permitió, o por lo menos las autoridades locales de Palestina no permitieron que toda la población hacia el sur, con lo cual esa población, esos palestinos que están ahí, deberían haberse ido para poder distinguir quiénes se quedaban justamente los que iban a combatir a Israel. Es un problema muy complicado, claro, esto no justifica los disparos contra los civiles, pero de alguna manera sirve para explicar lo complicado de la situación, porque una vez que uno está dentro de la zona de guerra, no sabe de dónde viene el disparo y de parte de quién. Claro, Nacho, la cuestión es que a veces pensamos en un país que haya recibido un ataque de un grupo terrorista, y bombardear toda una ciudad donde puedan estar al final sin discriminar unos de otros resulta una superioridad tan grande, un abuso tan grande que puede hacer que Israel pierda el relato también, ¿no? en este aspecto, que forma parte también de cualquier guerra, ¿no? Es que justamente esa es la trampa que se le planteó a partir del 7 de octubre. Si no hubiese una intención de una represalia, no se hubiesen llevado a los rehenes,
que se hayan llevado los rehenes implica que los iban a estar esperando en Gaza. Y en el análisis que hice de este sistema de túneles hay una realidad que es matemática. Son 500 kilómetros de túneles, solamente estoy contando los túneles. A 2 metros de ancho cada uno nos da 1.000.000 de metros cuadrados. Hubieses alcanzado para poner, por eso hiciste una pregunta correcta, el uso militar o civil. Semejante infraestructura alcanzaba para poner bajo tierra toda la población de Gaza y a salvo de los bombardeos israelíes. El problema está en que la política se mezcla con lo humanitario y cuando los túneles de Gaza no sirvieron para refugiar a los civiles palestinos, entonces ahí también hay un problema del lado de Hamás. Claro, que los utiliza también como escudos humanos. Exactamente, por eso es muy difícil establecer lo correcto y lo incorrecto, porque es tan turbulenta la historia de la región que a veces se nos confunden lo que es militar de lo que es civil y de lo que es correcto y lo que es incorrecto, aunque todos sabemos que lo que vale es la vida humana y después el resto es retórica pura. Nacho, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias, buenos días.